Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julia Jiménez Ranchal, soy residente de primer año de cardiología del Hospital Costa del Sol de Marbella. Mi sesión va a consistir en hablar un poquito sobre el síndrome coronario agudo, donde el índice principalmente va a estar construido empezando con una serie de datos estadísticos sobre nuestro servicio, la definición de síndrome coronario agudo, ver qué tipo de síndromes coronarios agudos tendríamos y sobre todo centrarnos en el tratamiento agudo de estos pacientes y su tratamiento al alta, sobre todo con varias pinceladas en cuanto a antiagregación y anticoagulación, con la actualización de las últimas guías. Empezando con los datos estadísticos, son generalmente datos estadísticos, evidentemente, del año 2019, porque los de 2020 y 2021, por la situación de la pandemia, estarían bastante sesgados, y son principalmente datos del síndrome coronario agudo con elevación del ST, porque me parecía que estaban bastante mejor desglosados. En el 2019 tuvimos un total de 164 pacientes que ingresaron por un SCAFEST, donde la mayoría cumplían perfiles típicos del paciente coronario, que la mayoría de ellos eran hombres en torno a los 60 años, donde la estancia media en nuestro servicio era menor a 2 días y la mortalidad en la UCI se encontraba en torno al 4%. De estos se reperfunden un total del 95% y de ellos el 78% se realiza una ICP primaria, sabiendo que desde el momento del diagnóstico hasta la apertura de la arteria pasan 75 minutos, estando por debajo de lo recomendado por las guías, que son los 90 minutos. El restante, que sería el 17%, se realiza en fibrinolisis. De ahí la importancia de conocer la disponibilidad que tiene la sala de hemodinámica de nuestro servicio, que sería un total de 14 horas diarias los 7 días de la semana, desde las 7:30 de la mañana hasta las 9:30 de la noche, sabiendo que toda ACTP primaria que sea necesaria realizar en ese horario se va a realizar en el 100% de los casos, y sin embargo cualquiera que entre fuera de este horario sería subsidiaria generalmente o bien una fibrinolisis intravenosa, en donde el prototipo básico sería paciente anciano con un SCAFEST inferior, y en aquellos pacientes jóvenes que sufran un SCAFEST generalmente anterior sí sería recomendable su traslado a un centro con hemodinámica de 24 horas, como puede ser el Hospital Clínico de Málaga. Entrando ya en la sesión propiamente dicha, la definición del síndrome coronario agudo, hay que dejar claros dos conceptos importantes, y es que un daño miocárdico no es igual a un infarto agudo de miocardio, de la misma manera que una elevación de troponina no me va a implicar un infarto agudo de miocardio. Es decir, un aumento de las troponinas, por lo general, me va a implicar o me quiere decir que está sufriendo mi miocardio, pero de manera aislada no puedo concluir que mi paciente está sufriendo un infarto agudo de miocardio por tener una elevación de troponinas. Una vez claros estos dos conceptos, nos metemos en los tipos de infarto agudo de miocardio que podemos encontrar y en su definición. Nos hemos centrado principalmente en el infarto agudo tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es el aterosclerótico, donde existe una placa donde en algún momento puntual se rompe y empieza a obstruir o colapsar la arteria. ¿Cómo vamos a definir ese infarto agudo de miocardio tipo 1? Lo vamos a definir como una detección de un aumento o descenso de los valores de troponina, donde al menos uno de esos valores se encuentre por encima del límite superior de referencia del percentil 99. Pero hemos dicho que una elevación de troponinas aislada no me implica un infarto agudo de miocardio. Luego voy a tener que ir a ver al paciente, valorar si tiene en ese momento clínica isquémica aguda, si tiene cambios isquémicos en el electro, si veo que tienen aparición de ondas Q patológicas, o que si le hago algún ecocardio detecto alguna quinesia o hipoquinesia que no tenía previamente mi paciente. Evidentemente, en estos casos de infarto agudo de miocardio tipo 1, si a mi paciente le hago una angiografía y veo que tiene la arteria cerrada, también sería un criterio más sumado a esa definición. En el caso del infarto agudo de miocardio tipo 2, donde su fisiopatología se debe a un desbalance entre el aporte de oxígeno y la demanda de mi miocardio, la definición va a ser bastante parecida. Tengo que detectar un ascenso-descenso de troponinas, donde al menos uno de esos valores se encuentre por encima del límite superior de referencia del percentil 99, pero es que además tengo que volver a evaluar si mi paciente tiene clínica isquémica aguda, si tiene cambios isquémicos en el electro, aparición de ondas Q patológicas o alteraciones en un ecocardio que previamente no tenía. En el caso del infarto agudo de miocardio tipo 3, 4 y 5 no me he querido meter en profundidad porque suelen estar relacionados pues, a procesos de la sala de hemodinámica o de intervenciones cardiovasculares. Hablando un poquito de cara a las troponinas, saber que la troponina es el marcador de lesión cardíaca de elección, que sigue una curva de ascenso y descenso, pero que puede ocurrir que haya pacientes donde su valor basal de troponina se encuentra ya por encima, es decir, se encuentra elevado porque sufren un daño miocárdico crónico. Existe otro marcador que es la CKMB, que generalmente sufre o llega al pico antes que la troponina, de manera que cuando sepamos que este marcador ya ha llegado al pico e inicia su descenso, a la troponina probablemente todavía le quede una curva de ascenso hasta que llegue a su pico para posteriormente empezar a iniciar su descenso.
¿Qué hacemos con un paciente en el cual veamos valores de troponina cardíaca elevados de manera significativa? Pues lo primero que tengo que evaluar es qué tipo de elevación tengo. Es decir, si mi elevación sufre ascensos y descensos de troponina, lo que tendré que ir es a ver el paciente y ver si tiene clínica isquémica aguda en ese momento o no. Si mi paciente tiene clínica isquémica aguda en ese momento, mi paciente probablemente esté sufriendo un infarto agudo de miocardio. Si el origen de este infarto agudo es aterotrombótico, tendrá un infarto tipo 1, pero si se debe a un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno, como puede ser pues, hipertensiones, taquicardias sostenidas, anemia severa, el paciente probablemente tenga un infarto agudo de miocardio tipo 2. Si por el contrario voy a evaluar a mi paciente y mi paciente en ese momento no tiene clínica isquémica aguda, probablemente esté sufriendo un daño miocárdico agudo. Es decir, existen otras enfermedades que no necesariamente tienen que ser un infarto agudo de miocardio, que si mi paciente no se acompaña de clínica isquémica y sí de aumento de troponina, pueda estar sufriendo alguna de estas, como puede ser una insuficiencia cardíaca aguda, la miocarditis o algunas otras como pueden ser tromboembolismos pulmonares o incluso a veces el ictus. Si por el contrario la elevación de troponina de mi paciente fuese una elevación constante, es decir, siempre es estable, mi paciente lo que tendría sería un daño miocárdico crónico. Este es un esquema que, de cara a hablar un poquito de las troponinas ultrasensibles, me ha parecido interesante meterlo en la presentación y es un esquema que generalmente me indica en nuestro servicio de urgencia la vía de actuación en los pacientes que pueden sufrir o pueden tener opción de tener un síndrome coronario agudo. Lo primero que tenemos que ver es evaluar la clínica que tiene mi paciente, es decir, si mi paciente tiene clínica isquémica aguda en ese momento. Si mi paciente tiene clínica isquémica aguda, lo que se hace es una primera seriación de troponinas, donde si esa troponina se encuentran ya de por sí en la primera toma por encima de 300, las probabilidades de que mi paciente esté sufriendo un infarto agudo de miocardio son bastante altas, luego por tanto se trataría como tal. Si por el contrario mi paciente tiene clínica isquémica aguda, pero la elevación de troponinas en ese momento se encuentra entre los 60 y los 300, lo que voy a tener que hacer es volver a realizar una nueva seriación a las 3 horas. Esto es importante de cara a hablar de las nuevas troponinas ultrasensibles. Las nuevas troponinas ultrasensibles, al final, lo que se consiguen con estas es que se aumenta la sensibilidad de la prueba de detección de troponinas. ¿Qué ocurre? Que al aumentar la sensibilidad, evidentemente, tengo mucho mayor valor predictivo negativo, es mucho mayor, pero al aumentar la sensibilidad disminuimos la especificidad. Por eso es tan importante que cualquier elevación de troponina se acompañe de una clínica isquémica aguda o algún cambio en el electro para no equivocarnos a la hora de diagnosticar mal un síndrome coronario agudo pensando que esa elevación de troponinas me implicaría sí o sí ese infarto. Si por el contrario, al repetir a las 3 horas las troponinas en este paciente se produce un incremento mayor al 20% con respecto a la primera determinación, evidentemente mi paciente tiene un síndrome coronario agudo, lo trataría como un infarto y se pondría en marcha el tratamiento óptimo para este paciente. Si por el contrario el incremento es menor al 20% con respecto a la primera determinación, volvería a repetirlo a las 3 horas. ¿Qué consigo hacer con estas troponinas ultrasensibles? Pues al aumentar la sensibilidad, evidentemente en este paciente, pequeños cambios en los niveles de troponinas se van a detectar mucho más fácil. Luego, por tanto, consigo acortar los tiempos de seriación en mi paciente, siempre y cuando esa elevación de troponinas tiene que ir acompañada de clínica isquémica aguda en mi paciente o de cambios electrocardiográficos que me puedan indicar que mi paciente está sufriendo un infarto. Metiéndonos ya en los tipos de síndrome coronario agudo que podemos tener en nuestros pacientes, sobre todo un poco conocer la fisiopatología del síndrome coronario agudo. Generalmente esta fisiopatología consiste tanto en uno como en otro en que las arterias de mi paciente tienen una placa de ateroma que en algún momento puntual se rompe, con la salvedad de que en el síndrome coronario agudo con elevación del ST la ruptura de la placa es mucho mayor, de manera que pone en marcha una reacción plaquetaria, pero además pone en marcha factores de coagulación de manera que me forman un trombo fibrótico que me colapsa por completo la arteria. Sin embargo, en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, la placa se rompe de manera más sutil, de manera que lo que pone en marcha principalmente es una agregación plaquetaria y por tanto lo que se me forma es un trombo principalmente plaquetario que no me colapsa por completo la arteria. Esto es importante tenerlo en cuenta, la fisiopatología del síndrome coronario agudo para el momento del tratamiento agudo, sabiendo que en un escasez, digamos, el camino está bastante claro, es decir, a ese paciente habrá que realizarle un pretratamiento, ya sea con prasugrel, con ticagrelor o con clopidogrel, según las características del paciente y de lo que más se vaya a beneficiar, y evidentemente hay que llevárselo a una sala de hemodinámica para realizarle una CTP primaria de manera urgente porque hay que abrir la arteria sí o sí
puesto que está totalmente colapsada. Sin embargo, en el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, el camino realmente no se encuentra tan claro y la pregunta básica que nos realizamos actualmente es si debo de pretratar o no a ese paciente que he diagnosticado de una escasez. ¿Por qué nos empezamos a hacer estas preguntas? Pues porque empiezan a surgir ciertos estudios, como puede ser el SCAR, que se publica en octubre de 2020, o el ACOAS, que se publica en 2013, que se realiza un pretratamiento con Prasugrel en pacientes que sufren un escasez, donde en ambos se ve que se concluyen que no existe un beneficio en la disminución de la muerte o de la trombosis, ni en los eventos a 30 días ni a un año, pero en ambos se ven que existe un aumento significativo del sangrado en aquellos pacientes que han tenido un pretratamiento. De manera que nos encontramos dos situaciones según el tipo de síndrome coronario agudo que tenga mi paciente. Si mi paciente tiene un escasez, evidentemente a estos pacientes hay que realizarle un pretratamiento con la doble antiagregación, aspirina, más el ticagrelor, Prasugrel, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene de su estudio este fármaco, sobre todo en pacientes mayores de 75 años, que pesen menos de 65 kilos o que tengan antecedentes de ictus o AITs previos, o bien el clopidogrel. Y además, evidentemente, a estos pacientes habrá que anticoagularlo desde el momento del diagnóstico porque el trombo que tienen es un trombo principalmente fibrótico. Sin embargo, tenemos otra situación totalmente diferente en los pacientes diagnosticados actualmente de una escasez, donde en las últimas guías se pone un nivel de recomendación 3, es decir, no se recomendaría la administración sistemática de un pretratamiento con inhibidores del P2Y12 para pacientes que tengan una anatomía coronaria desconocida, pero que además se planifica una estrategia invasiva, es decir, una CTP primaria muy precoz. Por tanto, la palabra clave en los pacientes con una escasez sería la individualización, acorde a las características del paciente y sobre todo conocer qué disponibilidad tendríamos en nuestro hospital para realizar una ICP primaria en menos de 24 horas en todo paciente que se ha diagnosticado de una escasez. Pero es que además llega el estudio, que es el estudio del ISAR-RIAD, que enfrenta a pacientes tratados con ticagrelor acorde a las características básicas de su estudio pivotal y pacientes tratados con Prasugrel con las características básicas también de su estudio pivotal. Y en este estudio lo que se ve que existe en aquellos pacientes tratados con Prasugrel una reducción de la incidencia de muerte, IAM e ictus al año con respecto a los pacientes tratados con ticagrelor. ¿Qué hace este estudio? Pues este estudio aporta la evidencia suficiente como para cambiar en las guías el nivel de recomendación a un nivel de recomendación 2A. ¿Cuál es el único problema? Pues el único problema que tenemos es que existe un choque entre guías clínicas y prácticas clínicas, porque generalmente las guías clínicas recomiendan en las últimas actualizaciones en todo paciente que ha sido diagnosticado de una escasez realizar una ICP primaria precoz, es decir, en menos de 24 horas, no pretratar a ese paciente, pero es que además tenemos ahora que el tratamiento, digamos, de elección de pretratamiento sería el Prasugrel porque ha demostrado superioridad con respecto al ticagrelor, pero da la casualidad de que el Prasugrel no lo podríamos dar sin conocer la anatomía coronaria previa del paciente. Luego parece que generalmente lo que se está llevando o encaminando acorde a las guías es realizar ICPs primarias precoces en menos de 24 horas, no pretratar a mi paciente, pero además de cara a darle un tratamiento antiagregante, el Prasugrel parece estar por encima del ticagrelor y casualmente tendría que haber visto previamente su anatomía coronaria para poder tratar a ese paciente. Luego parece que entramos en un círculo vicioso donde todo me lleva a dar un tratamiento con Prasugrel previamente habiendo visto su anatomía coronaria con una ICP precoz en menos de 24 horas sin haber pretratado a mi paciente. De cara al tratamiento complementario, pues evidentemente según las necesidades de nuestro paciente plantearíamos aportar oxígeno, opiáceos, la nitroglicerina y las estatinas o beta bloqueantes, evidentemente planteando las contraindicaciones posibles que pueda tener nuestro paciente. De cara al tratamiento al alta, digamos que tenemos dos ejes pivotales principales, que serían evaluar el riesgo de sangrado de mi paciente y evaluar el riesgo isquémico que tenga mi paciente. En cuanto al riesgo hemorrágico de nuestro paciente, existen varias escalas, como puede ser el PRECIS-DAPT o el ARCHRB, donde, por ejemplo, en el PRECIS-DAPT, un PRECIS-DAPT por encima de 25 me indica que el paciente tiene un riesgo de sangrado elevado. Una vez que se evalúa el riesgo hemorrágico que tiene mi paciente, me puedo encontrar pacientes con muy alto riesgo o con bajo riesgo. Los pacientes con muy alto riesgo, por lo general, suelen ser pacientes o bien que han sufrido un sangrado reciente o bien que tienen que someterse a cirugías
que no pueden ser pospuestas. Estos pacientes, la terapia que recomiendan las guías suele ser una doble terapia con aspirina y clopidogrel durante un mes, para posteriormente dejarlo en monoterapia con clopidogrel. Por ejemplo, en aquellos pacientes que sufran un síndrome coronario agudo y que ya tengan por encima de los 80 años, el tratamiento de elección va a ser principalmente el clopidogrel, no tendríamos otras opciones planteadas. De cara a los pacientes con alto riesgo hemorrágico, la terapia que proponen las guías van a ser la doble antiagregación con aspirina y clopidogrel durante 3 meses para posteriormente dejarlo en monoterapia con aspirina. Y luego nos centraríamos en el riesgo isquémico que tenga mi paciente. Tendría que evaluar el riesgo isquémico de mi paciente porque nos encontraríamos en aquellos pacientes que tienen un bajo riesgo hemorrágico, pero que tengo que ponderar el riesgo isquémico que tiene. Para ello, existe una serie de tablas que me permite evaluar si el riesgo isquémico de mi paciente es elevado, moderado o bajo. Generalmente lo que me evalúan estas tablas es que el paciente sea diabético, que el paciente haya tenido infartos agudos recientes o infartos a edades tempranas, que tenga enfermedad multivaso, enfermedades vasculares múltiples, enfermedad renal o ya características propias de la anatomía coronaria de cara al evento isquémico que haya tenido, es decir, si tiene más de 3 stents implantados, si ha tenido más de 3 lesiones, la longitud del stent que se le ha tenido que poner al paciente debido a la lesión que tiene, etcétera, etcétera. Se evalúa y evidentemente nos vamos a encontrar en estos pacientes que tienen bajo riesgo hemorrágico, pero que tienen un bajo riesgo isquémico. En estos pacientes la terapia que proponen las guías es la que se extrae del estudio Twilight, que sería la doble terapia antiagregante con aspirina y ticagrelor para después de los 3 meses dejarlo en monoterapia con ticagrelor. Sin embargo, el prototipo básico, digamos estándar de los pacientes ingresados en plantas de cardiología suelen ser pacientes con un bajo riesgo hemorrágico, pero con un alto riesgo isquémico y que generalmente las guías proponen sobre todo la doble terapia antiagregante con aspirina prasugrel, aspirina ticagrelor o aspirina clopidogrel, si no se pueden dar alguno de los dos anteriores, durante 12 meses. ¿Dónde estaría la pregunta principal en estos pacientes? Pues principalmente sería en cuáles de ellos nos deberíamos de plantear prolongar la doble terapia antiagregante. Generalmente la doble terapia antiagregante, según las guías, estaría recomendado prolongarla por encima de los 12 meses, sobre todo con un nivel de recomendación 2A en aquellos pacientes con un alto riesgo isquémico y con un nivel de recomendación 2B en aquellos pacientes con un moderado riesgo isquémico, y eso lo evaluaríamos acorde a la tabla que hayamos visto previamente. ¿Cuáles son las recomendaciones que tendríamos? Pues generalmente, sobre todo aquí en España, la terapia principal sería una doble terapia con aspirina y ticagrelor, o bien, si no podremos darle el ticagrelor, plantearnos la aspirina prasu, la aspirina clopi. Sí es cierto que existe otra opción terapéutica, como puede ser la aspirina y rivaroxaban, pero sí es cierto que generalmente la dosis de rivaroxaban que se da en esta terapia es de 2,5, lo cual no se encuentra fácilmente accesible a nivel de nuestro país, en España. Pero sí es cierto que las guías lo recomiendan como posibilidad en caso de prolongar la doble terapia antiagregante en pacientes con un alto riesgo isquémico. La otra opción que tenemos es el tema de la anticoagulación, es decir, cuando nos planteamos la anticoagulación, pacientes que sufren eventos isquémicos pero que además tienen ciertas características como por ejemplo puede ser una FA con criterios de anticoagulación. ¿Cómo manejaríamos a estos pacientes? Generalmente viene a ser lo mismo, ver si nos preocupa sobre todo el riesgo isquémico, es decir, mi paciente tiene un alto componente isquémico. En estos pacientes la terapia que proponen las guías van a ser la antiagregación con aspirina y clopidogrel sumado a la anticoagulación durante un mes, con la opción después del mes de dejarlo durante 12 meses con aspirina, clopidogrel y la anticoagulación, y barajar la opción a partir de los 12 meses de solamente dejarlo con clopidogrel y la anticoagulación, o aspirina y la anticoagulación justo hasta los 12 meses. La otra opción que tengo es que me preocupe el riesgo hemorrágico de mi paciente. Luego, realmente, a lo mejor el ser tan agresivos no va a beneficiar a ese paciente porque al final me va a producir sangrados. Tenemos dos opciones en estos casos. O bien estoy hasta el mes con aspirina, clopidogrel y la anticoagulación, y después de esto hasta los 12 meses, o bien clopidogrel más la anticoagulación, o bien la aspirina más la anticoagulación, o bien, si el riesgo hemorrágico de mi paciente realmente es bastante preocupante, lo dejo con una doble terapia de clopidogrel y la anticoagulación hasta los 12 meses. Digamos que la clave principal en estos pacientes es qué hago a partir de los 12 meses. Y es que se ha visto por el estudio AFIRE
que se ve que en los pacientes que sufren un evento isquémico y que además tienen criterios de anticoagulación, estos pacientes se comparan en un estudio, que es el estudio AFIRE, el tratamiento con un anticoagulante como es el Rivaroxaban y la terapia combinada, es decir, tanto la antiagregación como la anticoagulación. Y se demuestra que con el Rivaroxaban existe una no inferioridad con respecto a la terapia combinada antiagregante en cuanto a los eventos cardiovasculares y muertes por cualquier causa. Y además se demuestra que es superior en cuanto a la disminución de los eventos hemorrágicos. Luego, en todo paciente con un evento isquémico, que además tiene criterios de anticoagulación, como puede ser un paciente con una FA que se infarta, a partir de los 12 meses la terapia de elección es la terapia anticoagulante oral. Evidentemente, este paciente que ha sufrido un evento isquémico tiene que tener un tratamiento adyuvante, beta bloqueante si tiene indicación, los hipolipemiantes sabiendo que tenemos que conseguir control de LDL por debajo de los 55 miligramos por decilitro, conocer que pueden ser importantes el tema de los IECAS y los ARA2 conociendo las limitaciones y de los ARM. De cara a las conclusiones, digamos que lo principal es saber definir un síndrome coronario agudo como cuadro sindrómico, considerando necesaria una elevación de troponinas, pero siempre acompañada de clínica compatible isquémica y alteraciones en el electro. Que es importante conocer la fisiopatología de cada uno de los síndromes coronarios agudos para conocer el tratamiento agudo dirigido en cada uno de ellos, que una elevación de troponinas me van a indicar un daño miocárdico sin implicarme un síndrome coronario agudo de entrada, de ahí la importancia de ir a pie de cama del paciente y conocer si tiene clínica isquémica aguda en ese momento, y la necesidad de conocer en el caso del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, la individualización acorde al paciente y acorde a las salas de hemodinámica que tengamos en nuestro hospital. Luego, por tanto, la pregunta que dejamos en el aire es: ¿debo de pretratar a mi paciente si tengo una ICP primaria disponible en menos de 24 horas si ha sido diagnosticado de un SCASEST? Otra de las conclusiones sería la importancia de cara al balance entre el riesgo hemorrágico que tiene mi paciente y el riesgo isquémico, sobre todo de cara a ajustar la doble terapia antiagregante al alta en mi paciente. Y luego, evidentemente, la necesidad de conocer que estos pacientes son pacientes que necesitan de un seguimiento exhaustivo para ajustar tanto el tratamiento antiplaquetario como la optimización de factores de riesgo cardiovasculares y así poder evitar nuevos eventos isquémicos que puedan mermar su calidad de vida. Esto sería un poco la bibliografía y sin más, pues nada, muchas gracias y encantada.